Vaya. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dentro de todo lo que Israel vivió, una experiencia inevitable era que Israel era muy difícil hablar de justicia, porque justicia habla de establecer la rectitud en algún hecho o en algún acontecimiento. Justicia es hacer lo correcto. Justicia es establecer responsabilidad en los que hay que establecer responsabilidad, y justicia es castigar exactamente al culpable y no al inocente. Para Israel era muy difícil la palabra justicia. Era difícil porque estaba bajo el imperio romano, un imperio que los masacró, que les robó, que los esclavizó. Si había pueblo que no podía hablar de justicia, que estuvieran experimentando justicia, ese era Israel. Mas sin embargo, en ellos había no sed de justicia, la verdad que en ellos había sed de venganza. Y fácilmente tú y yo podemos podemos pintar de justicia el espíritu de venganza que hay en nosotros. ¿Sí? Pastor, yo no lo odio porque me abandonó, pero de veras merece que lo achurre un camión. Pero no es que lo odio, ¿ah? Pastor, yo no le deseo mal, espero que se muera de un cáncer por lo menos, por lo que me hizo. Pero yo no tengo nada contra él, ¿ah? ¿Le ha escuchado usted? Pastor, yo no tengo nada, yo lo amo a él, pero que quede claro, que no se acerque a mí. Nosotros muchas veces pintamos de piedad, de justicia, más bien un espíritu de venganza. Cristo hablaba a Israel. El gran problema de Jesús al enfrentar a Israel era cómo cambiar la mentalidad de un pueblo que era una mentalidad de esclavo, una mentalidad de un pueblo oprimido, la mentalidad de un pueblo que vivía la pobreza, porque era una época de mucha pobreza. En Israel no había tanta gente rica. Es más, se considera que la primera congregación de personas a quien Cristo le predicó del Sermón del Monte, más del 70-80% de ellos eran personas que andaban sin zapato. Muchos de ellos pero muy mal vestidos, porque Israel era un pueblo bajo esclavitud del imperio romano. Pero a ese pueblo el Señor le enseñó los principios del reino, porque era necesario que ellos aprendieran a vivir en el reino de los cielos. Fue un pueblo acostumbrado a su propio orgullo, a su soberbia, y era un pueblo que quería establecer el reino a su manera. Cristo vino para establecer un reino diferente. No era controlar de afuera hacia adentro, sino que en el reino de los cielos se puede tener victoria de adentro hacia afuera. Hay personas libres afuera, pero esclavos por dentro. ¿Sabe usted de eso? Hay personas que pueden decir, yo soy libre, pero sacan el paquete de Marlboro, son esclavos. Y te dicen en la cara, pastor, pero cuando yo quiero, yo lo dejo. ¿Y cuánto tiempo tienes de estar fumando? 25 años. Ah, pero tú puedes dejarlo cuando quieres. Sí, cuando yo quiero lo dejo. Son esclavos. ¿Y por qué no se miran como esclavos? Porque el pecado enceguece. Pero la realidad era esa. Cristo vino a enseñarle qué era el reino de los cielos. Y de alguna manera, tú y yo podemos caer en el mismo error de pensar que estamos bien en el Señor porque nos congregamos, o porque tenemos una Biblia en la casa, o porque algún familiar tiene un liderazgo. Como me dijo un amigo mío, tranquilo, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo voy para el cielo, mi mamá ora todos los días. O algunos le digan, no, pastor, tranquilo, pastor. Mire, yo no voy a ninguna iglesia. Pero mire, mi mamá en un tiempo fue monja. Tengo un tío que es cura. Y tengo un hermano que trabaja en el Vaticano. ¿Qué le parece?
Y estamos ahí pensando, soy de la iglesia, ahora usted, pero vayamos a nosotros. Usted puede pensar que está bien porque se sentó en la iglesia. ¿Usted cree que usted está en Cristo porque está sentado allí? ¿Usted cree que yo voy al cielo porque estoy acá arriba? Que ese es el gran problema que tenemos nosotros. Llegamos a identificar salvación por algunas prácticas personales que hacemos y estamos lejos de nuestra realidad. Muchos estamos lejos del reino de los cielos. Porque usted puede estar muy sentadito, cantó como ángel, pero tiene un corazón de dragón, porque odias a todo el mundo. O puede haber resentimiento en ti. O quizás hoy fue el primer día en la semana que abriste la Biblia, porque no la abriste en toda la semana. Pastor, no tengo tiempo. 2 horas en internet, 2 horas más en Facebook, pero no tenías tiempo. No hubo tiempo de orar, no hubo un tiempo devocional. La abriste aquí. Hoy estás sentado escuchando una palabra, pero no la escuchaste en toda la semana porque no tenías tiempo. Pero en tu mente está el concepto que eres de Cristo y que vas para el cielo y que estás en la verdad. Israel era igual. Era la nación de Dios, era el único pueblo que tenía una revelación del único Dios verdadero. La ley de Moisés vino de Dios, no de los hombres. No había otro pueblo que tuviera una revelación de Dios en aquella época. Nadie, escuche, ningún otro pueblo había tenido un contacto verdadero con Dios, solo Israel. Y eso produjo en ellos cierto marco de seguridad, pero una seguridad equivocada. Por eso Cristo vino a enseñar el principio del reino de los cielos, porque Él quería que ellos entendieran que el reino de los cielos era más que la religión que estaban viviendo, porque era un pueblo religioso. Yo nunca fui al catolicismo, nunca aprendí a persignarme, nunca adoré a un santo, nunca. En mi colegio me llamaban cuadrado, porque yo era de iglesia cuadrangular. Así que me decían, tú eres un cuadrado, ¿ah? Cuadrado. Y yo le decía, pues yo prefiero ser cuadrado que un tonto arrodillándome ante un palo. Sí, porque uno era peleón, ¿verdad? Para discutir tonterías. Y al final ni cuadrado ni nada, estamos más perdidos. Decían porque el hijo del Limber, ¿verdad? Y así es. Y tú puedes estar aquí pensando que vas para el cielo y tienes el tiquete nuevito para el infierno, sin derecho a retorno, porque podemos estar viviendo una religión. Cristo no vino a establecer una religión, Cristo vino para establecer una relación. Por eso Él dijo, vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vengo para que tengan paz, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como le da el mundo, yo te la doy. Cristo vino a establecer una experiencia, una vivencia. Cuando tú y yo entendemos eso, dejamos de encuadrarnos dentro de iglesia. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Maranata. Y tú, yo soy de Manuel. Y tú, del Centro Evangelístico Internacional. Ya nos interesa. Ve a tu hermano, ha tenido una iglesia, gloria a Dios, Dios te bendiga, se acabó. Ya dejamos de pensar en números, en edificios, porque entendemos que somos del reino de los cielos. Y Cristo tomó el tiempo para enseñarle a Israel cuáles eran las leyes del reino de los cielos. Y lo primero que les enseñó fue en dónde descansaba la verdadera felicidad, porque era un pueblo desgraciado, infeliz, pensando, atormentándose con el imperio romano que se los estaba comiendo vivos. Y hemos estudiado algunas de ellas, pero yo quiero hoy que leamos Mateo 5:6. Hemos estudiado qué significaba los pobres de espíritu, qué significaba ser un hombre manso. Pero yo quisiera que leamos el versículo 6. Pero si quiere lo leemos del versículo 1, ¿verdad? Que no está muy lejos, ¿no? Para tener la idea completa. Lo tenemos, Mateo 5:1. Dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera razón para ser feliz en el reino es la humildad, la humillación. Los orgullosos no pueden ser felices. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, pero no cualquier llanto, es el llanto del arrepentimiento y de la alegría por la paz y el perdón de nuestros pecados. 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Está hablando de aquellos que tienen autoridad bajo control, porque han entendido que si alguna autoridad tienen de parte de Dios, no es para mandar ni para destruir, sino para enseñar y guiar a los demás. Pero dice, bienaventurados los mansos. Y a los mansos, a los que tienen autoridad bajo control, el Señor les promete el derecho a poder recibir para administrar. Porque dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Porque una persona con mansedumbre puede administrar, dirigir, porque tiene autoridad bajo control. Pero dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Nosotros venimos de países donde uno salió amargado. Hay un gran porcentaje de personas que vinieron de Chile y yo he hablado con algunos de ellos y son amargados porque nunca entendieron y lucharon desde aquí para que se hiciera justicia por el gobierno tan déspota que estableció el señor Pinochet. Y el señor Pinochet ya murió. Cuando él muere y nunca lograron llevarlo a la justicia para que rindiera cuenta de los miles y miles y miles de chilenos que murieron, muchos de ellos injustamente. Fue una época muy triste. La mayoría de nosotros no conocemos la real historia. Yo he leído parte apenas de esa historia. Pero si en aquella época usted era comunista y lo encontraban, lo mataban a usted, a su mamá, a su papá, buscaban quiénes eran sus amigos y también los encarcelaban. Punto, eso era lo que ocurrió. Barrieron por completo en Chile y gente murió. Me acuerdo que yo hablé con un chileno aquí y me decía, ¿por qué tengo que pensar en el perdón? Lo último que supe de mi hermano era que estaba en un campo de concentración y lo vieron caminando, no tenía brazos, se los cortaron. Porque mi hermano era el líder político en Chile y él estaba amargado, nunca más supe de él, seguramente ya murió. Él murió y cuando él murió la gente lloró, no de pena, sino de enojo, porque nunca lograron llevarlo a la justicia. No hubo justicia. Las cárceles de nuestros países están llenas de personas que, por lo menos en mi país, mucha gente que está en la cárcel por robar gallinas, ¿verdad? 6 meses por robarse las gallinas del vecino. Pero el director de educación, el director de algún departamento que robó millones sigue en pie. Nadie le hace nada, son intocables. La mayoría de los presidentes ahora mismo de nuestros países están en búsqueda por parte del gobierno para rendir cuenta. El último presidente de mi país, al anterior que estaba, todavía está fuera de mi país. Tiene una serie de demandas multimillonarias por robo, por desfalco al país. Por primera vez en Nicaragua un presidente fue a la cárcel y en Sudamérica por primera vez un presidente fue a la cárcel. Fue el señor Fujimori, todavía está en la cárcel. Se están buscando medios para liberarlo porque fueron injustos. Los sistemas de gobierno donde los beneficiados son los de arriba y los de abajo siguen siendo borrigueros. Hay injusticia en nuestros países. ¿Cuántos criminales en la historia no se han escapado de la justicia terrenal? Sí, fueron injustos. Estaba leyendo esta semana la historia de Idi Amin. Y el señor Idi Amin fue el presidente de Uganda, fue un dictador. La historia cuenta que tomó una de sus mujeres que le traicionó y le cortó las manos y los pies. Y con los doctores le mandó a coser en los pies donde están las manos y las manos se las mandó a coser donde están sus pies. Y después llamó a todos sus hijos para que la vieran y les dijo, así muere una persona que es adúltera. Y sus hijos quedaron traumados. Y allí entrevistaban a uno de ellos. La historia dice que Idi Amin, siendo un brujo y siendo un hombre, fue 10 veces campeón. Oye, increíble. Idi Amin fue 10 veces campeón de boxeo en su país. Era alto y fuerte. Y dentro de la práctica de su brujería, él buscó a todos los intelectuales de Uganda, les cortó la cabeza y los tenía en un congelador muy grande, porque los brujos le decían que de allí él sacaba sabiduría. Y hasta se cree que practicó el canibalismo. Cuando por fin el país de Senegal tuvo que invadir para frenar el derramamiento de sangre injusta en Uganda por Idi Amin, este hombre se escapó. Dice la historia que se fue hacia Arabia Saudí. Allá murió viejo y gordo. Nunca pudo rendir cuenta de lo que hizo. ¿Qué se ve allí? La injusticia. Todo el cono sur, Chile, Argentina, está lleno inclusive de barrios netamente alemanes.
Es más, todavía la ciencia no está tan seguro si Hitler, que fue el provocador de 6 millones de judíos que fueron masacrados, pero además de eso, de 65 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 65 millones de personas mueren entre el año 40 y 45 con la Segunda Guerra Mundial. 65 millones. Esos son como 20 veces Panamá. Lógico, nada más somos 3 millones, ¿verdad? Increíble. Y todavía la ciencia no está tan segura. No, escucha lo que le digo. No está tan segura si el cuerpo quemado de Hitler era de Hitler. Todavía hay muchos argumentos que apelan que él se montó en un submarino y fue a parar allá a Argentina. Uno de los doctores que practicaba medicina con los presos, el ángel de la muerte, nunca lograron atraparlo. Después se descubrió dónde había muerto. Murió viejo, con sus hijos, con una nueva familia. Y uno se pregunta, Señor, ¿dónde está la justicia? Mucha gente vivió y murió así. Stalin, el dictador número 1 de Rusia, la historia dice que bajo su mandato más de cientos de millones de personas murieron. Y la historia dice que él pasaba horas y horas y horas. Extraño, Stalin fue un hombre con una capacidad intelectual especial. Dormía máximo 3 horas y algo dormía, y vivía todo el día despierto. Pasaba horas y horas revisando él personalmente listas que le llevaban todos los días, y a la lista que le ponía una X, inmediatamente salían y los mataban. Fueron millones los que mandó a matar. Y cuando encontraba a alguien que él conocía, no le ponía nada, y él era libre de la justicia. Stalin muere a los 75 años. Todo eso indica que en la tierra siempre ha habido falta de justicia por parte de los hombres. Eso experimentó Israel. No había justicia. Era un imperio romano, estaba en su tierra. La tierra no era de ellos, los masacraba, los golpeaba, les robaba. Y ahora Cristo les dice a ellos: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice, porque ellos serán saciados. Cuando ellos escucharon la primera vez, ellos serán saciados, estaban diciendo, seguramente ahorita el Mesías va a venir y va a descender con caballos y con ejércitos celestiales y le va a tumbar la cabeza a todos los romanos, porque en ellos no había sed de justicia, había sed de venganza. Pero no vayamos muy lejos. Yo quisiera preguntarte a ti personalmente, ¿a cuántas personas no le gustaría a ti que hoy se mueran? No, pastor, yo estoy en Cristo. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Que lo atropelle un carro nada más y que lo deje allí varias horas inconsciente, pero solo eso, pastor. Lastimosamente nuestra sociedad, inclusive la cristiana, está llena de sentimientos malos. Esa es la realidad. Pero permítame decirle algo. El deseo y la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos una sed interior de justicia y que sea saciada, muy saciada, porque ese es el deseo de Dios. Él le dijo, felices los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y la pregunta es, pastor, ¿a qué justicia se refería Cristo Jesús? ¿A cuál es la justicia de la cual Él habla? Y definitivamente que tenemos que recordar que el enfoque bíblico lo hace en 2 formas. Primero, es que la justicia significa que se cumple una demanda. Cuando Cristo nos justificó, no fue sencillamente que pasó por alto nuestros pecados y que ya no los veo, no, sino que el pecado nuestro, Dios envió a Jesucristo para que pagara el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Cordero. No fue que quedó sin el pago fue hecho. No fue que alguien lo regaló. Es como si usted tiene una deuda en el almacén y le dice el dueño del almacén, por favor no venga más a pagarme porque ya lo suyo ha sido pagado, ya no existe la deuda. Y dice usted, Dios mío, mire, ya no tengo deuda, me la han regalado. No, el dueño no te la regaló. El dueño, lo que ocurrió fue que alguien fue y le pagó al dueño. La deuda no quedó sin pagar, que quede claro, alguien pagó la deuda.
Y por eso ahora somos perdonados. Eso fue lo que Dios hizo. Cristo vino y pagó nuestra deuda en el Calvario, derramando su sangre. Vivió como santo para morir santo, y que su sangre tuviera la capacidad de limpiar nuestros pecados. La justicia fue satisfecha. Por eso Él dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y los adventistas dicen: ¿vio? Cristo vino a cumplir la ley, porque usted no la cumple. Y automáticamente me sacan el sábado, ¿verdad? Pero deben decirle: yo no le debo a la ley, Cristo la pagó. Yo me debo a Cristo Jesús. Es a Él a quien yo le debo, y usted y yo le debemos a Jesús de Nazaret. Pagó el precio. Y el segundo enfoque de la justicia habla de la rectitud. La Biblia siempre nos invita a la rectitud, al respeto, a pagar nuestras deudas, a respetar al que hay que respetar, a darle honor al que hay que darle honor, a no ser injusto. Así que justicia habla de rectitud, de hacer las cosas correctamente. Cuando venimos a Cristo Jesús, entonces Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia. Y dice: ¿serán qué? Saciados. Ahora nosotros nos preguntamos: pastor, ¿cómo podemos estar saciados de justicia cuando todo lo que lo que nos rodea es injusticia? Dígame, ¿cómo hacerlo? ¿Qué debo de hacer, pastor, para yo ser saciado? Yo quiero ser correcto en mi trabajo, pero resulta que los que trabajan conmigo no son incorrectos y me ahogan. No lo puedo hacer. Es complicado esta situación, porque resulta que los que viven mintiendo y en trampa en este país viven mejor que usted y yo, y todos aquellos que están tratando de actuar correctamente viven siempre en problemas, en dificultades. Usted lo sabe y yo lo sé. Pero la Biblia me dice a mí que Él es un Dios justo y nos invita a andar en justicia. Y dice aquí que el que tiene hambre y sed de la rectitud, de la justicia, será saciado. Cuando Israel escuchó eso, le era difícil comprenderlo. ¿Cómo me va a saciar el Señor de la justicia si vivo en esclavitud? Usted dirá lo mismo: pastor, ¿cómo puedo yo estar saciado de rectitud y de justicia si el que me robó sigue viviendo de lo que me robó y yo no veo nada? Y yo quiero estar saciado y satisfecho. La Biblia habla de dos hombres, antes de decir algunas cosas más que quiero mencionarle, pero la Biblia presenta dos hombres que enfrentaron un momento en que tenían sed de justicia. Y en un momento determinado fueron arrastrados por la injusticia, porque cuando usted no ve la justicia hecha realidad, tiene la tendencia a dejarse arrastrar también por la injusticia. Y a decir: si a mí me lo hicieron, yo también a él se lo hago. ¿No es la frase nuestra? Fueron lo que nos enseñaron nuestros padres. Te pegaron, pégale. Punto. No te dejes, hijo. Esa fue la frase de nuestros padres. A menos que su padre haya sido un buen cristiano, pero si no era un buen cristiano, olvídate. ¿Cómo podemos hacer? Dos hombres en la Biblia fueron poco a poco arrastrados por la injusticia, y ambos tuvieron la misma experiencia que les permitieron salir de la injusticia para creer en la justicia de Dios. El primero de ellos es el salmista, fue un hombre llamado Asaf, que era el líder de la alabanza en el templo de Salomón. Salmo capítulo 73. Vaya un momento conmigo, solo quiero mencionar algunas cosas de este hombre, porque hay algo más que deseo mencionarte en esta tarde. Y ya como esto se comienza a calentar, es mejor apresurar, ¿verdad? No sea que tengamos que salir a vender carne en palito. Todo el mundo casado aquí porque nos cocinamos aquí. Salmo 73, ¿lo tiene? Salmo 73. Aquí encontramos a un hombre que, extraño, era sacerdote, vivía en el templo. Mire lo que le voy a decir: no era un impío, era un hombre que conocía de Jehová. Es más, vivía en el templo.
Pero estando en el templo, mire lo que le ocurrió. Versículo 3, ¿lo tiene? Tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué tuvo? Envidia. Y él decía, oye, pero esos impíos no temen a Dios y están llenos de plata. Tuvo envidia de ellos, porque los veía por fuera. Sí, los veía por fuera. Es como un joven que no va a la discoteca, no toma, respeta a sus hermanas, pero de repente encuentra allí a sus amigos de brazo echado con una, con otra, bien vestidos, van al baile, van a la discoteca y te hacen sentir que están bien. Pero permítame decirle, son unos pobres desgraciados, porque cuando termina la mañana lleno de guaro, algunas de esas chicas hasta las violaron llenas de alcohol. Pero Satanás solo te muestra la parte bonita del pecado. Ahí aparecen los artistas que toda la vida los envidiaron porque aparecían en televisión. Estaban en las islas tomando el sol con las mejores mujeres del mundo, en fiestas. ¿Y dónde aparece? En su casa, muerto por una sobredosis. Y yo le pregunto, ¿qué hace un hombre con plata, con dinero y con fama matándose con la droga? Sencillo, era un pobre desgraciado que su corazón estaba vacío. Entonces no tienes nada que envidiarles a ellos. Tienes que encontrar hoy lo que satisface. Y ese que satisface se llama Cristo Jesús, no hay otra cosa. Es Jesús de Nazaret, Jesús. Y vivimos así hoy también. Hoy vivimos esas cosas. Este hombre vio hacia afuera y dijo, esos impíos no buscan a Dios, no temen a Dios y tienen plata, viven bien. Versículo 4, mira el engaño. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dígame, ¿qué impío no le tiene miedo a la muerte? Son los que más le temen a la muerte, ¿cierto? Pero él dice que los vio y dice, esta gente no le tiene miedo a la muerte. Mire cómo estaba de engañado. Y todo eso habla de injusticia, porque cuando él lo medía decía, es injusto lo que está ocurriendo aquí. Versículo 6. Versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No conozco hombres sin Dios con millones que no tenga que acostarse comiendo maíz como las gallinas, un montón de pastillitas así, para poder dormir. Versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Todo eso lo veía y decía, esta gente es bocona, habla contra Dios y no le ocurre nada. Siguen comiendo, siguen viviendo. Veían la apariencia. Era apariencia. Por eso dice el chiste que un hombre que iba, el ángel lo llevaba al cielo y entonces veía en nubes un montón de mujeres en bikini muy bonitas y él le preguntaba, oye, ¿eso qué dice? Es el infierno, no vayas para allá. ¿Cómo? Sí, es el infierno. Hasta que de tantas que vio a izquierda y a derecha dice el hombre, yo quiero ir para el infierno. Dice el ángel, no digas eso. No que sí, yo quiero ir porque había un montón de nubes llenas de mujeres bonitas y yo voy para el infierno, envíame. Y cuando lo envió, lo echaron a un lago de fuego. ¡Ah! Y dije, pero eso no es lo que yo vi. No, es que esa era la propaganda. Así es. ¿Y cuántos creyentes no andan detrás de la propaganda? Pensando que están bien, que esa es la vida. No buscan a Dios, no leen la Biblia, no se humillan ante el Señor. Quieren sacar provecho de todo. Pero hay un Dios, escúchame, no importa lo que el hombre diga, hay un Dios de justicia en esta tarde entre nosotros. Él mide tus pasos, Él mide lo que haces en tu intimidad. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe dónde está tu corazón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón y el infierno te espera. Porque eso es lo que está escrito. Y ahí estaba Asaf. Asaf era sacerdote, no era un impío, era sacerdote. Y estaba allí atado, pero ¿qué ocurre? A tal punto que llegó a pensar que lo que él hacía era pérdida de tiempo. Yo me acuerdo de una linda niña que tuve aquí, fue el líder de la juventud. Impresionante esta jovencita.
Y un día le dijo al papá, después que se apartó de la iglesia, siento que todos mis años en esa iglesia fueron años perdidos. Si llega a ir al cielo porque se arrepiente, descubrirá que lo único que en el cielo tuvo valor fue ese tiempo que le dedicó al Señor. Nunca piensa que estar en la casa de Dios, buscarle y servirle es pérdida de tiempo. Es lo único que vale la pena en esta vida. Y él dijo en el versículo 13, mira dónde llegó la ceguera. Dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Hasta dónde llega un hombre a pensar, siendo sacerdote, que buscar a Dios es perder el tiempo? Que vivir en santidad es perder el tiempo. Es increíble. Pero ¿en qué momento él llegó a entender la verdadera justicia? Versículo 17. ¿Lo tiene? 73:17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando entendemos la justicia de Dios, cuando estamos en su presencia. El que dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Quiénes son saciados? Los que están en su presencia. Es allí donde logramos entender la realidad del mundo que nos rodea y decimos, Señor, gracias por librarme, gracias por tu justicia. No importa cuán bocones sean, al final del camino, tu camino es el verdadero, es el único. Y cuando él se encontró con esa realidad, mire con qué se comparó en el versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire cómo se compara, como una bestia sin razonamiento. Y así somos nosotros muchas veces, como la bestia. Sabemos que el fin es malo, pero ahí vamos. Y pintamos de piedad el pecado. Pero Dios que está en su trono no cambia. Es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. A veces usamos ese texto solamente cuando queremos un milagro. Señor, tú no has cambiado. Tú eres un Dios de milagro, tú no cambias. Si tampoco cambia cuando estás en pecado. Sigue echándote al infierno si no te arrepientes. Tampoco cambia su santidad. Su poder es el mismo, su justicia, pero su santidad también es la misma. Su rectitud es la misma. Lo que te pidió ayer te lo pide hoy. Él dijo, me amáis, guarda mi mandamiento. No me venga con emociones baratas aquí. Amar es obedecer, obedecer, obedecer. Esa es justicia de Dios. Necesitamos encontrar esa realidad. Era un sacerdote, pero él comenzó a ver lo demás y cayó en la injusticia y estaba diciendo, no hay justicia aquí. Yo aquí me la estoy viviendo solito, absteniéndome del pecado. Estos impíos no aman a Dios. Tan gordos, tan llenos de dinero, no sufren, duermen y roncan como camión subiendo el Machu Picchu. Duermen en paz. Pero cuando entró en la presencia de Dios, dijo, perdóname, Señor, era un necio. Ahora entiendo el fin de ellos, Señor. Gracias por tenerme de este lado. El otro hombre fue Habacuc. Este es un profeta. Libro de Habacuc. ¿Quiere ir conmigo un momentito al libro de Habacuc? Y Habacuc es un profeta que realmente llama la atención por causa exactamente de su lucha. A Habacuc se le llama el profeta de la contradicción religiosa, porque en su vida hubo una batalla, una lucha muy grande que él no entendía. Habacuc. Y rápidamente encontramos, escúchame, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Será saciado porque cuando entramos en su presencia, Él, por su Espíritu Santo, nos da una firme convicción de lo que Él es y de que Él no pasa por alto nada. Pastor, pero es que me quitaron. Si tú eres de Dios, nadie te quitó nada. Él es el Señor. Si tú piensas que alguien te robó, perdóname, el único que perdió fue el que te robó. Porque es eso, Él fue injusto y Dios le castigará a su manera. Y ahí estaba Habacuc. Habacuc enfrenta el mismo problema.
Él quiere justicia, ve injusticia. Como no está en su presencia, no entiende la actividad de Dios. Una cosa quiero recordarte: si en tu vida hay una dificultad y estás preguntándome ¿por qué me ocurre? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué me ocurre? Preguntándote ¿por qué me ocurre? No lo vas a solucionar. Tienes que entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios pueda fluir y mostrarte el por qué algunas cosas acontecen. Y aunque no te lo llegara a decir, el Espíritu de Dios va a darte una profunda convicción y paz de que Él es el Señor y que Él tiene todo bajo control. No siempre lo entendemos, pero cuando entramos en su presencia decimos: ¿sabe qué? No entendí por qué ocurrí, pero Él sí lo sabe. Le glorifico y le bendigo, porque entraste en su presencia. Habacuc era un profeta de Dios y no había entrado en su presencia, y él estaba peleando con Dios. Porque él salía a las calles de Jerusalén, veía a los sacerdotes robando, veía al comerciante robándole a los pobres, veía al grande pegándole al chico, veía al vecino que se llevaba y convivía con la vecina y no lo sabía su esposo. Y él vio toda esa maldad en Jerusalén y él decía: pero si esta es la nación de Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios no actúa con su pueblo que es impío? Mire la pregunta que le hace en el versículo 3, 1:3 de Habacuc. ¿Lo tiene? Mire la pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oye, ¿usted sabe cuántas personas han llegado a mí y me dicen: oiga, pastor, ¿cómo es que fulano anda en tal cosa y usted no hace nada? Le digo: pues yo no soy adivino. Hasta ahora lo sé porque usted me lo dice. Sí, porque la gente piensa que el pastor tiene revelación de todo, ¿verdad? La gente piensa que si habla conmigo ya yo le digo todo, hasta el color del calzoncillo que tú estás usando. Y por esa injusticia la gente va de los profetas, quieren que los profetas le digan todo, hasta transformarlos no en profetas sino en agoreros. Porque el hombre que consulta a un profeta, el profeta que se deja consultar ya no es profeta, es agorero, es un brujo. El verdadero profeta no permite que nadie le consulte, va y da la palabra y se retira. Por eso, porque tenemos la impresión de que todo lo sabemos, y no es así. No es así. De hecho, yo siempre he dicho que el papá es el último que sabe lo de las burradas de los hijos. Sí, es el último que lo sabe. Todo el mundo sabe lo que anda el hijo y que estaba borracho, menos el papá. ¿Que mi hijo qué? ¿Que en una discoteca? No, señor. Venga acá. ¿Verdad que usted no estaba? Ya le dice lo que tiene que decirle. Lo sabe hasta el vecino que vive al lado de su casa, menos usted. Justicia, falta de justicia. Ahí estaba Habacuc peleando con Dios. ¿Cómo es que tu pueblo anda mal y no hace nada? Y Dios le respondió. Versículo 5, ¿lo tiene? Mirad entre las naciones y ved, y asombraré, porque haré una obra en vosotros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables y terribles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Oiga, él le dijo: tranquilo, tranquilo Habacuc, era panameño, tranquilo negro. ¿Sí? ¿Por qué no haces nada, Señor, si tu pueblo está impío? Tranquilo negro. Ven, te voy a decir lo que voy a hacer. Mira, ¿sabes quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Los caldeos. Vienen sobre Jerusalén. Le van a dar palo, papá. Tranquilo. De nuevo se enojó Habacuc. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está tu justicia? Tu pueblo está mal y traes a un pueblo que es peor que ellos para castigarlo. ¿En qué país vivimos? Eso es lo que está diciendo Habacuc aquí. Tu pueblo está mal, tienes que castigarle, y para castigarle traes a un pueblo impío para que le castigue. Pero ¿qué es eso? Increíble, ¿no? Vea lo que dice el versículo 12. 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Oiga, ahora sí es santo, ¿verdad? Primero no le dijo eso.
Primero dije, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no castigas a tu pueblo? Ahora dice, ¿tú no eres un Dios santo? Oiga, que uno acomoda las cosas, ¿sí? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Oigan lo que le dice, qué manera. Y le dice el hijo al papá, bueno papá, ¿por qué me pega? No, cuando tú eras joven, ¿no te emborrachaste también? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Por qué me vas a pegar porque tengo una novia? ¿No tuviste novia tú también a mi edad? ¿No lo cuestiona así su hijo? Y lo pobre papá dice que es cierto, perdóname hijo. Hay que orar para que se le sacude esa bobería en la cabeza a usted. Sin Dios cualquier cosa. Pero estamos en Cristo Jesús. Eso es todo. Estamos en Cristo Jesús. Hay que decirle al hijo, así que si yo me envenené, tú te vas a envenenar también. Bobito. Así es. Porque así es la gente con nosotros también. Nuestros hijos son así con nosotros. Así era Habacuc con Dios. Oh, espérate un momentito, Señor. ¿No son tus ojos santos? Ay, qué bárbaro. ¿No eres un hombre, Dios, santo, santo? ¿De cuándo tú permites que un impío castigue al pueblo santo de Dios? Primero le pedía que le diera plomo, ¿verdad? Pero ahora, como no está de acuerdo con lo que va a hacer, ahora le cuestiona a él. ¿Por qué siendo profeta Habacuc cuestiona a Dios? Porque eso es interesante. ¿Por qué lo cuestiona? Además, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué te estoy cuestionando, Señor? ¿Por qué? Ahí dicen los jóvenes, sobre todo las chicas que se ven en el espejo, ay. ¿Por qué no me diste una mejor dentadura? ¿Por qué estos dientes así medio? ¿Por qué no me diste más popis acá? Me veo muy recta, debería tener más figura. Ya están peleando con Dios. Y esos ojos tan grandes, me lo hubieras más chiquitito y alargadito. Ahora, si te puso hijo chino, ahora quieres ojos grandes. Si los tienes grandes, los quieres chiquitos. Si los sacaste clarito, ¿por qué no viste negro? Si lo tienes celeste, ¿por qué no viste azul? ¡Oh, qué lío! Si tu pelo es largo, ¿por qué no viste chiquito, Señor? Si lo tienes ahí, pero como un conguito ahí, ¿por qué no viste pelo lacio? Y al que tiene el pelo, ¿por qué no viste así mejor durito? Porque así no tengo que estar peinándome. Nada más me levanto y hago así, listo. Un pleito el que tenemos nosotros también con Dios, ¿cierto o no? Claro. ¿Por qué no me hiciste belga mejor? Así no tengo que estar peleando nacionalidad. Y dice, no, belga, ¿por qué no me hiciste nacer en Ecuador para gozar de ese sol todo el día? Tienen este país tan frío. Oiga, de todas formas la carabela es ñata. Hay una lucha en ti y en mí, en todos los hombres, en todos nosotros. Hay una injusticia. Entra al ministerio, todos mis amigos con una iglesia de 300, a mí en una iglesia con 40 personas. Cuando llovía, 5 personas. 2 abuelitos que se dormían y una mamá con 3 chiquillos que me volvían loco. Esa era mi congregación. Y yo llegaba a mi casa después a llorar y decía, Señor, ¿por qué tú me pones en esta iglesia? ¿Por qué no me llamaste allá donde están mis amigos y van que tienen 300, 400? Pero yo, ¿qué voy a testificar el lunes? Que tuve un culto bonito, llovió toda la noche porque era un lugar que llovía día y noche, hermano. Y el culto, ¿qué tal el culto? 2 abuelos que se dormían. La única despierta era la mamá con sus 2 hijos y no ponía atención al mensaje correteando a los chiquillos. Yo le decía, Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este lugar? A mis amigos les habían comprado carro y los pastores amigos míos querían comprarme una yegua, porque como estaba en el campo, para que tuvieran yegua. Y no, oiga, permítame decirle algo, no es relajo. Si usted va a mi país fue así, vivía en el campo, zona rural, Gómez, cerca de la frontera con Costa Rica.
Yo caminaba 3 horas y media para ir a un lugar llamado Baitún. Y para poder ir al instituto, después del culto, a las 10, 11, salía, llegaba a las 2 de la mañana a mi casa para poder tomar a las 7 el bus y meter a estudiar. Y la gente decía, vamos a comprarle una yegua al pastor Vega. Ahora yo no sé qué hicieron con la plata, nunca vi la yegua ni el dinero. Hoy miro hacia atrás y le soy sincero, si yo no hubiera vivido esa experiencia, yo no estaría aquí. Pero fue la escuela de Dios para mí. Lo que yo aprendí allí, no lo aprendí en otro lugar, solo allí. Y ahí estaba Habacuc peleando. Lo que más aprendí, ¿sabe qué fue lo que más aprendí en ese bendito campo? A estar solo en la oración. Y doy gracias a Dios que cuando yo estaba sin Dios, tuve muchos complejos de inferioridad, aunque usted no lo crea. ¿Y sabe dónde me refugié? En mi silencio. Me gustaba estar solito. Porque cuando yo estaba solito, yo allí era lo que quería hacer. Soñaba que era rico, porque era pobre. Soñaba que era bonito, porque era feo. Soñaba que era alto y grande, porque era enano y cabezón y flaco. Soñé que tenía muchas muchachas, porque no me atreví a hablarle a ninguna. Vivía en soledad. Me gustaba estar solo. Creo que hasta a mi mamá le preocupaba en ese tiempo mi vida. Pero cuando conocí a Cristo, escuche lo que le digo, cuando conocí a Jesús, la soledad se transformó en mi mejor herramienta. Yo vivía solo en Gómez, estaba feliz, solito. Ahí hablaba con Dios, leía la Biblia, lloraba y pataleaba con Dios. Nunca me preocupó eso que estoy solito. Ay, nada. Me acuerdo que llegó un amigo mío y lo puse a dormir ahí en el catre, de esos que se cierran. Y a la mañana siguiente, yo feliz de la vida, orando, se levantó así todo ojeroso. Y le digo, ¿y qué te ocurrió? No me Vega, ¿tú no escuchaste? No, yo no escuché nada. Porque era campo. Mis vecinos eran unas vacas en la parte de atrás. No había gente atrás de mi casa. Y yo, ¿qué te ocurrió? Tú no escuchaste en la noche. Era un animal que tenía garras y arañaba el techo. No puedes dormir, que hay aquí. Yo no escuché nada escuchaba yo. Desde aquella época yo no dormía, me desmayaba. Dios transformó mi soledad en la herramienta más importante en mi vida para triunfar. No te preocupes tantas cosas. ¿Cómo salió Habacuc de aquí? Capítulo 2, versículo 1, ¿lo tiene? Voy terminando, hermanito, antes que se me hace usted ahí. 2:1, ¿lo tenemos? Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué le he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. ¿Qué hizo Habacuc? Pasó noches de vigilia. Dice, sobre mi guarda estaré, allí me quedaré hasta que tú me hables. ¿Sabe por qué tenemos duda de lo que Dios está haciendo? ¿Sabe por qué nos preguntamos qué ocurrió aquí? Porque estamos lejos de Dios, porque tenemos imagen de religioso, porque tenemos una Biblia que la abrimos una vez a la semana cuando venimos a la iglesia, pero no tenemos comunión con Dios. Y este era un profeta. El primero era un sacerdote. Este era un profeta de Dios y estaba cuestionando a Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no eres correcto ni justo? ¿Está haciéndole usted preguntas hacia el Señor? La respuesta la tiene el Señor, pero no te la dará en cualquier lugar. ¿Dónde te la va a dar? En el trono de Dios. Como el abogado. Oiga, ¿qué ocurrió? Venga a la oficina. Claro, llega a la oficina, 50 euros por la entrevista, ¿verdad? Pero eso es lo que hace. Venga a la oficina. No, pero ¿por qué no? No, esto son cosas muy importantes en la oficina. Entonces, cuando usted va a la oficina, ahí le responde y usted también le responde. El Señor no responde en cualquier lugar. ¿Dónde responde? En su trono.
Como nuestros hijos. Tú no me comprendes, tú no me comprendes. Dice el papá, pero es que tú nunca hablas conmigo. ¿Cómo te voy a comprender si no hablas conmigo? ¿No le parece eso extraño? Pero así es. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo que dónde está Dios? Donde siempre ha estado, en su trono. La pregunta hay que cambiarla. No es dónde está Dios, dónde estás tú y dónde estoy yo. ¿Dónde estás tú? Pegado al televisor. ¿Dónde estás tú? Pasando horas en el móvil, en el Yesen, en el iPhone, en todo lo que tú tengas por ahí. Y de pastor, no tengo tiempo, pastor. Llego tan cansado que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, pero no has decidido buscar a Dios. Y cuando usted busca a Dios y se sube a su trono y le dice, Señor, necesito que me hables porque ya no aguanto esto. Yo no sé qué ocurrió. No sé qué ocurrió cuando me casé mal, escogí mal, qué fue lo que ocurrió, pero la cosa está fea, Señor, con esta vieja que tengo. Y el Señor le dice, pero es que esa vieja la escogiste tú, no yo. Empecemos desde allí. O ese viejo lo escogiste tú, no yo. ¿Sí o no? ¿Quién escogió a tu compañero? Tú. ¿Quién escogió a tu compañera? Tú. Entonces, ¿por qué le echas el muerto a Dios? ¿Ve que somos injustos? Mire, que usted se peleó con el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Mira lo que está a su lado. Se peleó con él. Se arañó. Y, oye, escúchele. Oye lo que le voy a decir. Se peleó con él y llega a la iglesia y no le canta a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque me peleé con él. Y pues tú te peleaste con él, no con Dios. Oye, es que tenemos problemas serios para nosotros arreglar nuestra vida con el Señor. Si Dios quiere, escuche, si hay algo que Dios desea es hablarte. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere hablarte, Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere que pases de la religión a la relación, Dios quiere que pases del sensacionalismo a la convicción, a la seguridad. De que sentí un toque, ¿qué toque ni qué nada, hombre? Hasta yo lo toco a usted, fum, fum. No es un toque, es la presencia de Dios, es la convicción por dentro. No veo ángeles, no veo nada, no escuché voz, pero tengo una convicción, Dios está aquí. Porque algunos piensan, busco a Dios y tiene que aparecer un ángel, porque eso es lo que nos han enseñado. ¿Sí? Escuchamos testimonio, hermano, estuve 30 días en ayuno y al día 29 vi una luz que cayó sobre mí y vi las alas, era un ángel. Y está todo el mundo pensando que si se mete 30 días de ayuno va a haber ángeles. Es una tontería, hermano. Es una tontería. Nos han metido el dedo en la boca y le hemos creído. Buscar a Dios no es para ver ángeles. Buscar a Dios no es para tener sueños y visiones. Buscar a Dios es para que el Espíritu Santo pueda dar convicción. Y nos levantamos de la oración diciendo, este es Dios. Y leí la Biblia y sé lo que dice la Escritura. Y ahora tengo voluntad para decir, voy a vivir esa palabra. Y no sé lo que va a ocurrir, pero es el Señor. Y veo a mi mujer igualita, no cambia. Pero ¿sabes qué, Señor? Fue la que me entregaste, fue la que yo elegí. Te pido perdón si me equivoqué. De todas formas, bendíceme y ayúdame a mantenerme al lado de la vieja ahí, pegadito. Porque tú eres el Señor. Porque, oiga, pensamos que nos casamos para ser felices. No, nos casamos para cumplir la voluntad de Dios. Lo demás es puro romanticismo barato. ¿Te vas a casar? Piensa, ¿esa persona me va a permitir cumplir el plan de Dios o me va a apartar del Señor? Por eso tenemos fracasos matrimoniales. Me casé, pastor, porque era pastor, ese ser una Barbie, pastor. ¿Y ahora qué es? Una barbaridad. Sí, porque pensamos que lo físico siempre se va a conservar. Recordando la cabellera extensa de su marido. ¿Y ahora qué tiene? Una calvicie impresionante. Hay que ponerle peluca al tipo ahora. Pon tu mirada en lo eterno y verás que Dios te va a levantar. Busca su presencia y descubrirá que tú serás saciado. Serás saciado. Oiga, el Señor no mintió. Él dijo, mira, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. ¿Sabes qué es ser saciado? Estar satisfecho. Pero no una satisfacción externa. Es aquella satisfacción en mi ser interior.
Pero es que no has cambiado, tú sigues enfermo, no importa la deuda, no importa que estoy enfermo, no me he arreglado, sigo cojeando, pero ¿sabes qué? Él es el Señor, Él tiene todo bajo control. Tú te vas a sentir satisfecho, convencido. Le embarré, Señor, con esto que hice, pero en medio de todo eso me has dado paz, porque tú estás sobre mí, me has perdonado y tú tienes un plan y ahí me quedo. Porque serás saciado, pero ¿dónde seremos saciados? En nuestro ser interior. El injusto será siendo injusto. Los que te critican te seguirán criticando. Los que no creen en ti seguirán pensando que tú no vales nada. Pero dentro de tu ser nacerá un nuevo hombre, una nueva personalidad, una nueva convicción. Él es el Señor. Él tiene todo bajo control. Él sabrá lo que va a hacer. Eso ocurre cuando tenemos un familiar muy cercano que le apareció una enfermedad, un cáncer, un tumor que lo va a matar, y uno está peleando con Dios. ¿Por qué te la llevas, Señor, si es el único que tengo? ¿Por qué no me llevas a mí? Y de veras lo decimos en serio. ¿Por qué no me llevas a mí? Pero te pones a buscar el rostro de Dios y al final dices, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Rey. Tú eres el dueño de la vida. Escuchaba el mensaje de David Wilkerson, porque su niña pequeña, todos han sufrido de cáncer, pero su hija pequeña a los 12 años murió de cáncer. Y él estaba diciéndole al Señor, ¿por qué te la llevaste? Y el Señor me dijo, porque los días que vienen son muy difíciles y quiero guardarla para que no sufra. Hay cosas que Dios va a permitir y solamente, aunque Dios no nos los diga por qué, pero cuando estás en su presencia, Él nos da una firme convicción. Él tiene todo bajo control. Él sabe por qué lo permite. Entonces nosotros queremos respuestas de Dios, de todo. Pero Él es el Señor. ¿Sabes cuánta gente amargada en mi camino, en mi país he encontrado acusando a sus pastores que le robaron el ministerio? Ningún hombre roba nada a nadie. Él es el Señor. Y cuando Dios desea hacer algo, lo hace por encima del que no lo cree. Él lo hace. Él es el Señor. No todos se gozaron porque me vine para acá, en mi país. Ni todos se sienten satisfechos de que yo esté aquí. Porque consideran que yo no lo merezco por todo lo que me ocurrió. Pero independientemente de lo que quieran pensar, estoy aquí porque Él es el Señor. No estoy aquí por ser mejor que ellos. Estoy aquí porque hay un Dios soberano que Él sabe lo que quiere hacer. Eso es todo. Y cuando entramos en su presencia, ahí encontramos por qué el Señor dije, serás saciado. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? ¿Anhela las cosas rectas? Hay preguntas que quisiera respuestas. Si busca a Dios, no le garantizo que se la responda el Señor, porque hay cosas que quedarán en su soberanía. Pero si buscas a Dios como debe de ser, vas a tener paz. Y vas a decir, Él es el Señor. Y Él sabe por qué lo permitió. A veces tendremos que decir, un día estaré en su presencia y aquel día lo entenderé. Pero hoy solo puedo decir que Él tiene todo bajo control. Cierra tus ojos y oremos en esta tarde, porque Él es el Señor. Cierra tus ojos.